Ok, la plataforma ya identificó esas dos variables. Jóvenes, yo le di un intervalo de velocidades. Por ejemplo, quiero que la velocidad vaya de 7.5 metros por segundo hasta 10 metros por segundo. Y que los valores que me estés tomando, me los estés tomando a al primer número decimal. O sea que vas a ir de 7.5, 7.6, 7.7, así hasta 10. Me puede tomar todos esos valores. El diámetro, quiero que tomes el diámetro de mi tubería, que vaya desde 2.5 centímetros diámetro interno hasta 7.5 centímetros. Y también tómalo al primer decimal. Tiene todos intervalos. Entonces, yo a la, a la plataforma le digo, caudal es igual a velocidad. Pero el área, jóvenes, no es un valor directo. Le digo que es igual al diámetro al cuadrado, ya pasado a metros, hago la conversión por la constante pi sobre 4. Y esta es mi expresión. Cuando a ti te aparezca el problema en la plataforma, te va a aparecer con un dato de velocidad y te va a aparecer con un dato de diámetro en centímetros, en pulgadas. Tú tendrás que hacer las conversiones correspondientes. Entonces tú vas a hacer, tú ya sabes que el calcular, pero yo a la plataforma ya le di este valor. Entonces yo a la plataforma le digo, elabórame 60 reactivos. ¿Qué quiere decir? Que van a venir la misma pregunta, pero con 60 datos diferentes. Con 60 datos diferentes de diámetro y datos diferentes de velocidad. Es decir, que cuando ustedes abran este problema, van a tener el mismo problema, pero con datos diferentes. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Entonces, es por eso que nosotros de una pregunta podemos hacer 60 preguntas. Es decir, es la misma pregunta, pero con datos diferentes. ¿Sí? Ya ves, Benomía, ya calculaste el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Prácticamente espero un 10 de ti. ¿De acuerdo todos, jóvenes? ¿De acuerdo? Levanten su mano. Ok, gracias. Gracias. Las preguntas, jóvenes, no son tan ostentosas. ¿Por qué les comento eso? Imagínense ustedes que tienen un intercambiador de calor y quieren determinar la temperatura de salida de una de las corrientes. Y nos dice que va a ser igual al flujo másico de una de las corrientes por el Cp, por la diferencia de las temperaturas de dicha corriente entre el Cp de la otra corriente por el flujo másico más la temperatura de la otra corriente. Imagínense. Imagínense todo eso. Obviamente no. De algún modo, jóvenes, tenemos que igualar el nivel de complejidad de todas las preguntas. Que el cálculo de una temperatura de un intercambiador de calor sea semejante al cálculo de un flujo volumétrico o de un flujo másico a través de cualquier otro equipo. Entonces, eso nos lleva, jóvenes, a algunas preguntas a hacerlas un poquitito más complejas y a otras hacerlas más sencillas, para que todos los problemas tengan una homogeneidad o un mismo nivel de complejidad. ¿De acuerdo? Miren, jóvenes, ese es el gran detalle que por lo cual nosotros no podemos poner problemas extensos, porque Blackboard no permite verificar el procedimiento. O la pregunta está bien o no está bien. Y dado esas circunstancias, jóvenes, nos permite eso, tenemos que buscar problemas de un nivel de complejidad más o menos equivalente. Y la calificación la da directamente Blackboard, no la podemos modificar. Lo que sí pueden hacer para una revisión es que si ustedes están seguros, es que Blackboard les da la retroalimentación. ¿Qué contestaste?
¿cuál es la respuesta correcta? Hacer una impresión de pantalla si tienen dudas, si en este caso yo me equivoqué, y con la impresión de pantalla corregir su calificación. Eso sí se puede hacer, pero dudo que eso llegue a pasar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Levanten su mano. Jóvenes, no es tan difícil, no está difícil mi examen, pero siempre digo lo mismo. ¿Sale? ¿Ok? Vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase. Una taza de café caliente dejada en un cuarto frío, la taza de café se enfría y la cantidad de energía perdida por la taza de café es la cantidad de energía ganada por el aire circundante o por el cuarto donde se encuentra el café. Esto satisface la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Obviamente esto satisface la primera ley. La taza de café está perdiendo una cantidad de calor por unidad de tiempo. El aire circundante está ganando esa misma cantidad de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Esto es lo que gana el aire circundante. Las paredes donde está atrapado el aire circundante, pues también está ganando la misma cantidad de energía o una parte de esa energía, porque probablemente otra se escapa por las ventanas hacia el aire exterior. Entonces, la primera ley de la termodinámica nos explica el fenómeno. La cantidad de energía que está perdiendo el café es la cantidad de energía que gana el aire circundante. El aire circundante, parte de esta energía la puede estar transmitiendo a las paredes del cuarto, o otra se puede estar escapando a través de las ventanas. Probablemente eso es lo que puede ocurrir. Eso es la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Levanten su mano si no hay dudas. Ok, entonces continuamos. Sin embargo, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Es posible el proceso contrario? Es decir, si una taza de café caliente se pone en un cuarto de menor temperatura, el café se pondrá más caliente como resultado de la transferencia de calor. Sabemos que este proceso es imposible. Sin embargo, no contradice la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué no la contradice? Tenemos el aire circundante, tenemos la taza de café. Y entonces, pues ahora nos dice que la taza de café gana energía del aire circundante, de sus alrededores, ¿sí? Y eso no contradice la primera ley de la termodinámica. Estamos haciendo un balance de energía apropiadamente. Estamos diciendo que la cantidad de energía que ganó la taza de café en forma de calor es igual a la cantidad de energía que perdió los alrededores, el aire circundante, ¿sí? Y eso no contradice la primera ley de la termodinámica. Sin embargo, eso no es posible. ¿De acuerdo? Levanten su mano si están de acuerdo. Ok. La primera ley no nos asegura que el proceso pueda cumplirse, pues debe cumplir también con otras leyes elementales, el enunciado de Clausius y el enunciado de Kelvin-Plan, para que el fenómeno o proceso pueda llevarse a cabo con éxito. Es decir, que la primera ley, jóvenes, no tiene limitaciones. Únicamente hacemos el balance energético del sistema que estamos analizando con sus alrededores y no tiene limitantes. Si el sistema pierde energía, los alrededores lo ganan. Si los alrededores pierden energía en forma de calor, el sistema lo gana. Y lo mismo con el trabajo. Si el sistema hace trabajo sobre los alrededores, entonces el sistema cede trabajo a los alrededores y ese trabajo que cede el sistema lo están ganando
los alrededores o las fronteras. ¿Ok? Entonces la primera ley no tiene esa limitante. Sin embargo, ya con los postulados de la segunda ley de termodinámica, esa parte ya no vemos que no es tan fácil. Muy bien. Vamos a leer únicamente lo que está en rojo, dice. La segunda ley no prohíbe la producción de trabajo a partir de calor. No, no lo prohíbe, pero coloca un límite sobre una fracción de calor que en cualquier proceso cíclico puede convertirse en trabajo. La segunda ley no nos limita, jóvenes, transformar energía en forma de calor en trabajo, pero nos dice que nada más una fracción de esa energía en forma de calor se puede convertir en trabajo. Solamente una fracción de esa energía en forma de calor se puede convertir en trabajo. ¿De acuerdo todos? ¿De acuerdo todos? Levanten su mano. Jóvenes, vayan fotografiando estas presentaciones, por favor. Continuamos. Para poder explicar parte de los postulados de la primera ley, más bien de la segunda ley de la termodinámica, utilizamos el concepto de qué es una máquina térmica. ¿De qué es una máquina térmica? Lo leo y lo explico. Para poder sistematizar nuestro estudio, definamos lo que llamaremos ahora en adelante una máquina térmica, como un sistema cerrado que operando en un ciclo termodinámico permite el intercambio de calor y trabajo con los alrededores. Ok. En las palabras de su profesor, una máquina térmica es aquella que opera mediante un ciclo termodinámico, mediante un ciclo termodinámico. Y el ciclo es considerado un sistema cerrado, es decir, que opera con masa constante, con masa constante. Y este ciclo permite el intercambio de energía en forma de calor y de trabajo alrededor de sus fronteras. Es decir, el sistema puede recibir energía en forma de trabajo o entregar trabajo a sus alrededores. O el sistema puede recibir energía en forma de calor o desechar energía en forma de calor. ¿Queda claro, jóvenes? Es un ciclo termodinámico, que como ciclo es considerado un sistema cerrado, es decir, su masa es constante. Como ciclo, jóvenes, es sistema cerrado. En sus procesos no necesariamente es cerrado. ¿De acuerdo? Levanten su mano, jóvenes, si quedó el concepto claro. Gracias. Gracias. Una máquina térmica, su esquema es el siguiente. Está descrito por lo siguiente. Una fuente de temperatura alta, una fuente de temperatura baja, el cual admite cierta cantidad de calor, admite cierta cantidad de calor. Y esta energía en forma de calor viene de la fuente de la temperatura alta, viene de la fuente de la temperatura alta. Es el calor que ingresa o el calor admitido. Está operando este sistema o esta máquina térmica a través de un ciclo termodinámico, el cual de esta cantidad que ingresa produce cierta cantidad de trabajo y otra cantidad la desecha, que es el calor que se pierde o el calor de desecho. Y esto lo desecha
sobre la fuente de temperatura baja. Esto es una máquina térmica. Por favor, tómenle fotografía. El calor que ingresa, el calor que se pierde o de desecho, la fuente de alta temperatura y la fuente de baja temperatura. ¿De acuerdo, jóvenes? Levanten su mano. Gracias. ¿Nada más, Luna? Gracias. Gracias. Bien, continuamos. Sabemos que como ciclo es un sistema cerrado. Si sabemos que como ciclo es un sistema cerrado y que no tomamos en cuenta o despreciamos por orden de magnitud la energía cinética y la energía potencial, pues planteamos la primera ley de la termodinámica para un ciclo cerrado. Y tenemos que el cambio de la energía interna del ciclo es igual al calor menos el trabajo. Pero como la energía interna es una propiedad de estado y se está llevando a cabo un ciclo, entonces tenemos que el cambio de la energía interna del ciclo es igual a cero. Por lo tanto, el calor del ciclo es igual al trabajo del ciclo. No necesariamente, jóvenes. También puede ser la tasa de transferencia de calor es igual a la potencia. La primera, jóvenes, es calor por unidad de tiempo y la otra es trabajo por unidad de tiempo. Entonces tenemos que calor del ciclo es igual al trabajo de ¿qué? Del ciclo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Levanten su mano. Ok, ok. Tenemos lo siguiente. Tenemos que la eficiencia de un ciclo está definido de forma práctica como la potencia que te entrega el ciclo entre el calor admitido, ¿sí? Entonces, matemáticamente es lo siguiente. La potencia o el trabajo del ciclo entre el calor admitido. ¿De acuerdo? Si nosotros aplicamos la primera ley de la termodinámica y aplicamos, jóvenes, lo que ya tenemos aquí descrito, entonces tenemos que el calor del ciclo es igual al trabajo del ciclo. Si nosotros evaluamos el calor del ciclo, tenemos el calor que ingresa al ciclo termodinámico y tenemos el calor que se pierde o el calor de rechazo. Entonces, el calor del ciclo es igual al calor admitido menos el calor que se pierde entre el calor admitido. Resolvemos el cociente. QA entre QA nos da 1, menos el calor que se rechaza o que se pierde entre el calor admitido. Y estas son tres expresiones matemáticas para determinar la eficiencia de una máquina térmica. ¿De una qué? Máquina térmica. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Levanten su mano si no hay dudas. Gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente presentación. Esto sigue siendo máquina térmica, jóvenes. No tomen en cuenta el título que está arriba. El tema son máquinas térmicas. Continuamos. El postulado, jóvenes, de Kelvin nos dice lo siguiente. No existe máquina térmica con una eficiencia mayor o igual que 1. No existe máquina térmica con una eficiencia térmica igual o mayor que 1. Observamos. Tenemos la fuente de alta temperatura.
un calor que se admite y el trabajo que se realiza. Ok. Nos dice que no existe máquina térmica que todo el calor admitido lo produzca en trabajo. Es decir, que todo el calor admitido sea igual a trabajo. Eso no es posible. ¿Por qué, jóvenes? Porque entonces están diciendo que todo el calor de rechazo es igual a cero. Y esa es la postulación de Kelvin. No hay máquina térmica que tenga una eficiencia igual o mayor que 1. ¿Duda al respecto? ¿Duda al respecto? Ok. Esta diapositiva se las corrijo y la envío, jóvenes. No está mal el contenido de la diapositiva. Está mal aquí el término. Esto es el postulado de Kelvin. ¿Qué es esto? Y esta es la eficiencia. Están cambiados, jóvenes, nada más el, el, el título de la diapositiva. Esto sería eficiencia y la otra diapositiva sería la formulación de Kelvin-Plan. Esta es la formulación de Kelvin-Plan y la anterior es la eficiencia. Están cambiados los títulos. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Dudas al respecto, jóvenes? ¿No hay dudas? Ok, continuamos. Continuamos. Por favor, el enunciado de Clausius. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, ok, le voy a dar lectura. Por favor, fotografía esto, jóvenes. No voy a hacer que vaya a venir en la teoría. Es imposible que ningún dispositivo que, funcionando según un ciclo, su único efecto sea el paso de calor de un cuerpo frío a otro más caliente. Es imposible, según Clausius, que durante un ciclo termodinámico el calor viaje de la fuente de baja temperatura a la fuente de alta temperatura. Esto es temperatura alta, esto es temperatura baja. Es imposible, jóvenes, que este proceso se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Que ese proceso se pueda llevar a cabo. Que la energía en forma de calor viaje de la fuente de baja temperatura a la fuente de alta temperatura. ¿De acuerdo? ¿Principio de quién? De Clausius. Principio o el enunciado de Kelvin. Es imposible construir una máquina térmica que funcionando según un ciclo, su único efecto sea extraer calor de una fuente y realizar la misma cantidad equivalente de trabajo. Jóvenes, es imposible que la cantidad de calor que se está admitiendo en un ciclo, esa misma cantidad de calor se produzca en trabajo. Tal situación es imposible. ¿De acuerdo? Los dos principios de la formulación de la segunda ley de la termodinámica, levanten su mano. Ok, gracias. Por favor, es muy poco mencionado Carnot con respecto a la segunda ley de la termodinámica. También llamados colorarios de Carnot, se aplican a máquinas bitérmicas, es decir, que están operando con dos fuentes de temperatura. Colorario 1. El rendimiento térmico de un ciclo de potencia irreversible es siempre menor que el rendimiento térmico de un ciclo de potencia reversible cuando ambos operan entre las mismas dos fuentes térmicas de temperatura. Colorario 2. Todos los ciclos de potencia reversibles que operan entre las dos mismas focos térmicos tienen el mismo rendimiento térmico, tienen la misma eficiencia.
Por eso les digo, jóvenes, que es imposible que un ciclo termodinámico que esté operando entre dos fuentes de temperatura, una alta y una baja, tenga una eficiencia mayor que el ciclo de ¿quién? De Carnot. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Levanten su mano. Ok. Problema. Por favor, lo anotan. Problema. Fotografía, jóvenes. Por favor, tomen fotografía. Ya en este cierre de cuatrimestre, jóvenes, los profesores estamos cargados de trabajo. Ya tengo 2 presentaciones revisadas y en JPG, que es ciclo de Carnot y ciclo Rankin, ya para subirlo. Pero si por algo no me da tiempo organizar bien esta presentación, pues tómenle fotografía, por favor. ¿Sí? No podemos saber, jóvenes, cómo es la plataforma. ¿Ok? Ya le tomaron fotografía, ya la anotaron. Me parece que es el problema 6.18 de la quinta edición del libro de termodinámica del Janus Engel. Sí, 6.18. Si tienen a la mano su libro físico de texto, por favor revísenlo. Jóvenes, sin necesidad de señalar absolutamente a nadie, sí les pido, jóvenes, que inicien sesión a tiempo, porque hay cosas que se explican al principio y después sobre el desarrollo de la clase me lo vuelven a preguntar. Yo creo que sería un poquito no viable que me preguntaran cuándo va a ser el examen, cuando ya di la fecha, subí la presentación de fecha y ya expliqué cómo venía el examen. ¿De acuerdo? Por favor, 2 presentaciones sí voy a subir, como ya les dije, ciclo Carnot y ciclo Ranking. De hecho, ya lo tengo. Es más, jóvenes, antes, antes de las 11 de la noche, ya la tienen. ¿Ok? Antes de las 11 de la noche, ya lo tienen. ¿Ok? Sí, que quede claro, ya le subo ciclo Ranking y ciclo de Carnot, el que resolvimos en clase, ya corregido con los errores de edición que tuve al momento de presentárselos. No de conceptos, jóvenes, no de entendimiento, sino son problemas de edición que son extensos. Ok, ya le tomaron fotografía, ya leyeron apropiadamente el problema. Podemos continuar con la explicación de este problema. Levanten su mano, por favor. Ok, no los veo, jóvenes. No los veo. Muy bien, permítanme hacer un experimento para saber. Miren, jóvenes, antes de continuar con el ejercicio, dado el hecho, jóvenes, que el tiempo de respuesta de la plataforma no es inmediato, ya intenté pasar lista y es un poquito difícil, ¿sí? Pero sí puedo hacer varios ejercicios. Por ejemplo, Granados León, ¿está presente? No. Moreno Meneses, ¿está presente? Pozos Castillo, ¿está presente? Levante su mano. ¿Sí? Entonces, nada más así, jóvenes, para saber de que me doy cuenta de que pues no están algunos presentes. Yo sí les recomiendo, por favor, que si conocen a alguno de sus compañeros que quiere abusar de inteligente y dice, oiga, pues yo me conecto y total, me pongo a hacer alguna otra actividad. En primera, jóvenes, preparar este tipo de clases ya con problemas resueltos, ya con planteamiento, es un trabajo extenso, muy, muy extenso.
y lo estamos haciendo todos los profesores, como para que alguien de ustedes nomás se conecte y se ponga a hacer otra actividad, pues me parece que es una falta de respeto, no valorar el pago que está haciendo en la institución y no aprovecharlo. Porque realmente hacer un problemas editados, hacer presentaciones, jóvenes, pues no es lo mismo, jóvenes. Llegar con un pizarrón, un llegar al pizarrón con un borrador y un marcador y dar la clase, a estar haciendo las presentaciones. Así que por favor valórenlo. Ok, empezamos con el problema. Una central eléctrica de vapor recibe calor de un horno a una tasa de 280 gigajoules hora. Gigajoules hora. Cuando el vapor pasa por los tubos y otros componentes, las pérdidas de calor hacia el aire circundante desde el vapor se estiman alrededor de 8 gigajoules hora. Pérdidas de calor. Si el calor de desecho se transfiere al agua de enfriamiento a una tasa de 145 gigajoules hora, determine, inciso A, la salida de potencia neta. Inciso B, la eficiencia térmica de esta planta de potencia. Respuesta, inciso A, 35.3 megawatts. Inciso B, 45.4%. Bien, leemos y tratamos de entender. Tenemos nuestro esquema de máquina térmica. Tenemos un ciclo de potencia. Dice un ciclo de potencia, al cual ingresa una cantidad de calor de 280 gigajoules por hora. Aquí está, calor de ingreso, 280 gigajoules sobre hora. ¿De dónde viene? De la fuente de alta temperatura. Tiene un calor de desecho de 145 gigajoules hora. Aquí está, 145 gigajoules hora. Más otra cantidad de calor de pérdidas con los alrededores de 180 gigajoules sobre hora. Aquí está, 180 gigajoules sobre hora. Y nos dice otro dato, nos dice que determinemos, perdón, la potencia entregada por el ciclo y la eficiencia del ciclo. De las expresiones matemáticas que tenemos nosotros que la potencia del ciclo es igual a la tasa de transferencia del ciclo. Lo voy a subrayar en azul, jóvenes. Tenemos que la potencia del ciclo es igual a la tasa de transferencia de calor del ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está subrayado en azul. Si lo ven, levanten su mano. Hacemos la suma algebraica y tenemos que el calor del ciclo es igual al calor admitido, que es el que ingresa, menos el calor de desecho o el calor que se pierde. Lo hacemos aquí. El calor que ingresa son 280. El calor de desecho, jóvenes, es igual a 145 más 8, que nos da 153. 153, que nos da 153. Entonces, resolviendo, tenemos 280 menos 153, nos da un total, de 127,
gigajoules sobre hora. Y esto vendría siendo la potencia del ciclo. Entonces, la potencia del ciclo es el calor admitido menos el calor de rechazo. Y el calor de rechazo tenemos dos: el que pierde cuando viaja a través de la tubería y el que se transfiere al sistema de enfriamiento. 145 más 8 gigajoules hora. ¿Vamos bien? Levanten su mano. Gracias. Gracias. Una duda. Entonces, En ¿sí? el calor que se pierde, o sea, ahí en el problema dice que, bueno, que se pierde por el aire circundante y aparte por el Sí, agua. Entonces, si sí, hubiera otro factor que también perdiera calor, ahí mismo se lo sumo en esa sí. QV. En es, sí, claro que sí. Ok, Así gracias. es. Sí, es calor de rechazo. Se pierde en el aire circundante. Sigue siendo calor de rechazo. ¿Ok? ¿De acuerdo todos? Gracias. Gracias. Continuamos. La potencia del ciclo, jóvenes, no es muy común darla en gigajoules sobre hora. Esa tiene unidades de energía por unidad de tiempo, ¿sí? Y generalmente la potencia del ciclo, pues se utilizan en watts. Entonces utilizamos la siguiente conversión. Por favor, atención aquí. Tenemos como potencia del ciclo 127 gigajoules sobre hora. Tenemos que una hora es igual a 3600 segundos. Y tenemos que un gigajoules es igual a 1000 megajoules. ¿De acuerdo? Con los términos giga y mega no tienen problemas. ¿De acuerdo? Un gigajoules es igual a 1000 megajoules. Resolvemos la operación matemática. 127 por 1000, lo cual nos da 127,000 entre 3600. Hacemos nuestro análisis dimensional. Gigajoules con gigajoules. Hora con hora. Y nos queda megajoules segundos. Y un megajoule sobre segundos es igual a un megawatt. ¿Estamos de acuerdo? A un megawatt. Aquí, por favor, disculpen aquí la edición, es doble T y nada más una S. Hacemos la operación 127,000 entre 3600 y tenemos una potencia entonces de 35.27 megawatts. 35.27 megawatts. Jóvenes, ahí cambien una S por una T, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí cómo se obtuvo la potencia? ¿Dudas hasta aquí cómo se obtuvo la potencia? No, levanten su mano. Ok, gracias. Las presentaciones pasadas, lo vuelvo a aclarar, se las voy a subir. Ya ciclo de Carnot y ciclo Ranking ya las tengo en JPG, ¿ok? Se las subo hoy antes de las 11, ¿sí? Y si gustan, sí nos damos un tiempo el lunes 20 de abril y se las paso para que estudien. ¿De acuerdo? Ok, continuamos con el problema. Tenemos que una expresión para calcular la eficiencia es igual a 1 menos el calor de rechazo entre el calor admitido, ¿sí? Y esto, jóvenes, pues nos da en decimales la eficiencia, pero la quieren en por ciento. Entonces resolvemos. Tenemos
1 menos el calor de rechazo, 145 más 8, son 153 gigajoules hora. Entre el calor admitido, que son 280 gigajoules sobre hora. Multiplicamos por 100 para darlo en porcentaje. Y nos sale que la eficiencia del ciclo es de 45.35%. 45.35%. ¿De acuerdo todos? ¿De acuerdo todos? Levanten su mano. Desafortunadamente siempre hay que hacer conversiones básicas, pero siempre hay que hacer conversiones. De hecho, jóvenes, me decían algunos profesores que estaba poniendo mis reactivos muy fáciles, porque casi no les pido conversiones. Yo les dije, ¿saben qué? No pido conversiones porque sé que los exámenes en línea son complejos, ya que solo o es negro o es blanco. No hay claros oscuros. Entonces sí hay que hacer conversiones, pero muy básicas, muy básicas. Entonces sí, yo sí te pido que por favor tengan a su mano su tabla de conversiones, identifiquen dónde están cada una de las unidades para que no las estén buscando en las dos hojas a la hora del examen. Ya identifiquen conversiones de temperatura, conversiones de energía específica, ya lo tengan directamente a la mano, conversiones de longitud, cálculos de área, ¿sí? Son conversiones y cálculos muy básicos, pero los deben de tener en la mano y los tienen que identificar. ¿Por qué les digo eso, jóvenes? Porque pues es un examen en línea, jóvenes. Tienen exactamente 1 hora con 20 minutos. Ok, ¿puedo cambiar de diapositiva? Levanten su mano. Ok, gracias. Gracias. Cambiamos. Un motor de automóvil con una salida de potencia de 110 caballos de fuerza tiene una eficiencia térmica del 28%. Tiene una eficiencia térmica del 28%. Determine la tasa de consumo de combustible si el poder calórico del combustible es de 19,000 BTUs por de combustible. 19,000 BTUs por cada libra masa de combustible. Hace un momento me preguntaban qué era un BTU, aprovechando el dato que me dio uno de sus compañeros. Un BTU, jóvenes, son unidades térmicas británicas. Unidades térmicas británicas. Y un BTU es la cantidad de energía que se requiere para calentar una libra masa de agua de 60 grados Fahrenheit a 61 grados Fahrenheit. El dato que no tenía era la temperatura de referencia. Uno de sus compañeros me dijo que era con respecto a 60 grados Fahrenheit. Entonces, un BTU es la cantidad de energía que se requiere para aumentar en 1 grado Fahrenheit una libra masa de agua de 60 a 61 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Levanten su mano. Y si las pusiera como pregunta teórica, jóvenes, ¿qué es? Describe el concepto, describe qué es un BTU. ¿Qué esperarían? Son las unidades térmicas británicas y su significado es que es la cantidad de energía que se requiere para calentar una libra masa de agua de 60 a 61 grados Fahrenheit. ¿No? Ok, continuamos con el problema. Entonces, nos dice que la eficiencia del ciclo
Otra expresión que podemos utilizar es igual a la potencia del ciclo entre la tasa de transferencia de calor admitido. Recuerden, jóvenes, que puntito arriba es energía por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces es la potencia del ciclo entre el calor admitido. Tenemos datos del problema. Potencia del ciclo, 110 HPs. Eficiencia del ciclo, 28%, que sería igual a 0.28. Utilizamos nuestras expresiones matemáticas y tenemos las siguientes conversiones. Tenemos que un caballo de fuerza es igual a 550 libras fuerza por un pie sobre segundo. Y esto es igual también a 0.7068 BTUs sobre segundo. Hacemos la conversión pertinente. La potencia del ciclo, 110 HP, y un HP es igual a 0.7068 BTU sobre segundo. Y esto nos da 77.748 BTUs sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos que el calor admitido despejando lo de aquí de la primera ecuación, lo voy a subrayar en azul. Tenemos que el calor admitido es igual a la potencia del ciclo entre la eficiencia del ciclo. Resolvemos. Sustituimos la potencia del ciclo en BTUs por unidad de tiempo. Tenemos que este es igual a 77.748 BTUs sobre segundo. Y tenemos que la eficiencia es igual a 0.28, porque nos dieron el dato del 28%. Resolvemos y tenemos que el calor admitido es igual a 277.67 BTUs sobre segundo. A 277.67 BTUs sobre segundo. Como expresión matemática, como en la parte aquí de la fuente de alta temperatura es donde se lleva a cabo la combustión, aquí en esta parte, y es el calor que se genera para ingresar al ciclo, tenemos entonces nosotros que el calor admitido es igual al poder calórico por el flujo másico de combustible. Despejamos el flujo másico y tenemos que el flujo másico por favor, aquí me hacen una corrección, que el flujo másico va a ser igual al calor admitido entre el poder calórico. Por favor, hacen la operación o saquen la inversa a este valor, inversa al valor de 68.42. ¿Cuánto les da, jóvenes? El calor admitido entre el poder calórico, es decir, 277.62 entre 19,000. ¿Cuánto da, jóvenes, el flujo másico? 277.67 entre 19,000. El flujo másico nos dice que va a ser igual a 0.0146 libras masa sobre segundo. Por favor, ahí lo corrigen. Ya todos me dieron el valor. 0.0146 libras masa sobre segundo. Gracias a Ricardo, gracias a Jorge, gracias a Dané, gracias a Felipe. Ok, ya lo corrigieron, jóvenes. Inviertan el valor del cociente. Nada más. Sí, flujo másico es igual al calor admitido entre el poder calórico. ¿De acuerdo?
De acuerdo, corríjanlo, jóvenes. Y márquenlo ahí, por favor. No quiero dudas, no quiero errores en este problema. ¿Sale? ¿Sí? Ok. ¿Todos bien, jóvenes? Para cambiar de diapositiva al siguiente problema. Ok, gracias. Gracias. Continuamos. Profe, una preguntota. ¿Puede explicar W del ciclo? W del ciclo. Sí, por favor. ¿De cuál problema? ¿De este o De este del mismo, otro? no de este mismo. La potencia del Profe, ciclo no es se le olvide tomarle screenshot para la lista. Sí, ahorita, de hecho sí, ya me están preocupando porque ya abandonaron dos la sesión, pero se lo voy a tomar ahorita que termine el siguiente problema. Sí, gracias por acordarme. Sí, la potencia del ciclo. Ok, le explico. Ya corrigieron este despeje, jóvenes, que está invertido. ¿Sí estamos ya de acuerdo? ¿Que ustedes ya arreglaron este cociente que está invertido? ¿De acuerdo todos? ¿De acuerdo todos? Ok. El flujo másico es igual al calor admitido entre el poder calórico. Calor admitido entre el poder calórico. ¿Ok? Bien. Vamos con la potencia del ciclo. Por conversión nos dice que un HP es igual a 0.7068 BTU sobre segundo. Lo que hicimos es nada más aplicar la conversión. Tenemos nosotros como dato 110 HPs. Un HP es igual a 0.7068 BTU sobre segundo. Resolvemos 110 por 0.7068 entre 1 nos va a dar 77.748 BTUs sobre segundo. HP con HP se va y nos queda BTUs sobre segundo. ¿Esta era la explicación que me estabas pidiendo? Sí, muchas gracias. Ok. Por favor, lo que me preocupa es que corrijan esto, jóvenes, porque esto sí lo pregunto en el examen. ¿Sí? Ok, profe, ya lo anoté. Ok. No se les vaya a olvidar, jóvenes. De cualquier forma, ahora sí me he obligado a trabajar para enviarles esta presentación corregida. ¿Ok? Ok. Vamos a continuación. Profe, una pregunta. Sí. ¿Las unidades cambiarían, no? En el flujo másico, ¿o cómo No, quedarían? quedaría igual. Quedarían BTUs con BTUs y quedarían libras sobre segundo. Sí. Quedarían Ok. igual. Sí, quedarían igual. Nada más que estas quedan como inversa. La otra quedan igual. ¿Sale? No, las unidades sí las puse directas. ¿Sí? Aquí quedaría el 1 sobre libra masa, 1 sobre segundo. En la otra quedarían BTU sobre segundo y abajo BTU sobre libra masa. Entonces abajo quedaría 1 sobre libra masa y arriba quedaría 1 sobre segundo. Extremos entre medios te darían libra masa sobre segundo. Estaría correcto, ¿ok? Pero de cualquier forma, se les voy a enviar con un rectángulo y un comentario ahí. Espero que lo revisen, pero ya de cualquier forma ya se los comenté. Continuamos con el siguiente problema. Por favor, anótenlo en lo que paso a asistencia. Jóvenes, hace rato había 48, ahorita tengo 47. Anoten el problema, jóvenes, y váyanlo revisando. Ok, por favor, jóvenes, no participen en lo que tomo la impresión de pantalla. Por Ok, favor, no profe. vayan a participar. Sí, por favor, no participen. Voy a hacer impresión de pantalla para su asistencia. Sí, profe. Sí, por favor. Si no se me mueve aquí. Ok, ya no participen, por favor. Ok, voy a hacer impresión de pantalla.
Ah, permítanme, denme tiempo, por favor. Ya no participe. Sí, profe. Gracias. Lo que pasa es que cuando usan el micrófono se me mueve también la participación. Ok, ya sin micrófono, sin mensaje, por favor, para que no se me mueva la impresión de pantalla. Ok, jóvenes, ya pueden participar, gracias. Ok, profe. Gracias. ¿Usted ya nos había dado fecha para el examen, profe? Ya les había dado fecha para el examen, 23 de Ah, ok, abril. entonces ya. Ah, perfecto. Ok, Sí, 23 de profe. abril. Va. Gracias. Ok, por favor, vamos a omitir este problema Ya, bueno. porque tiene el mismo error. Entonces no tiene caso que estemos. No puedo explicar, pero tiene el mismo error. Mejor lo dejamos para la siguiente sesión y vamos a ver lo que son máquinas térmicas inversas. Sí lo puedo dar, jóvenes, pero este examen es más completo. Entonces tiene aquí el mismo error. Entonces no quiero, jóvenes, que se quede esa impresión. ¿Sale? Si hay CADE el miércoles, bien. Por favor, continuamos con el siguiente tema, que es muy similar. Con el siguiente tema, que es muy similar. Por favor, vamos a aprovechar estos 16 minutos que tenemos. ¿Sí? Sí. El problema anterior sí está bien desarrollado y todo, pero tiene el mismo error en el flujo másico. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Bien. Por favor, quiero un poquito de su imaginación. La segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible que en una máquina térmica o en un ciclo termodinámico donde únicamente se está interactuando con los flujos de calores, es imposible que el calor viaje de una fuente de baja temperatura a una fuente de alta temperatura. ¿Sí? Eso prácticamente es imposible. Entonces yo les pregunto, ¿cómo funciona el refrigerador doméstico de casa? ¿Cómo funciona el refrigerador doméstico en casa? Los escucho, los escucho. ¿Alguien quiere participar? ¿No? ¿Nadie levanta la mano? Ok, voy a continuar. Gracias. Adelante, Gamiño, te escucho. Ok. Uno de los postulados de la segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible que en un sistema termodinámico o en una máquina térmica que su única función sea la iteración de calor, es imposible que la energía en forma de calor viaje de la fuente de baja temperatura a la fuente de alta temperatura. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo funciona el refrigerador doméstico que tenemos en casa?
Sí, escucho. Exactamente, ¿cómo retiras la energía en forma de calor de tu espacio refrigerado? Diego Martínez Valderas. ¿Cómo lo retires? ¿Cómo retiras el calor? Si es imposible que el calor, la energía en forma de calor, viaje de la fuente de baja temperatura a la fuente de alta temperatura. ¿Qué ocurre? Sí, te escucho. El compresor se supone que reduce el gas, ¿no? Aumentando la temperatura y se condensa. Acabas de darle al punto clave. El compresor comprime el gas. Y al comprimir el gas como tu sistema o como tu fluido de trabajo que está en todo el ciclo, ¿qué hace al comprimir el Aumenta su compresor? temperatura. No. ¿Qué es lo que hace? ¿Adiciona trabajo o recibe trabajo el compresor? ¿Qué haces tú al inflar un balón? ¿Qué es lo que estás haciendo? Adiciona trabajo. Adicionas trabajo. ¿Qué es lo que hace una máquina térmica? ¿Te entrega Adiciona trabajo? No. ¿Qué es lo que hace una máquina térmica? Para todos, ¿qué es lo que hace una máquina térmica? ¿Entrega trabajo o recibe trabajo? La potencia de una planta de generación de potencia de 30 megawatts, ¿qué es lo que hace? ¿Entrega o recibe trabajo? Entrega trabajo. Gracias, Gamiño. Gracias, Berumea. Gracias a todos. Entonces, ¿qué es lo que hace el ciclo de refrigeración al tener el compresor? ¿Recibe o entrega el trabajo, el ciclo? En este caso, el refrigerante. ¿Recibe qué? Trabajo. Entonces, una máquina térmica inversa está conformado por dos máquinas principales, una bomba de calor y un refrigerador. Entonces, para que el calor pueda viajar de la fuente de baja temperatura a la fuente de alta temperatura, requiere adicionar al ciclo trabajo o potencia. ¿Quedó claro el concepto? Levanten la mano si quedó claro el concepto. Entonces, una máquina térmica es aquella que nos permite retirar energía de la fuente de baja temperatura adicionando trabajo o potencia. ¿Sí? Leemos, por favor. Si invertimos los flujos de energía en la máquina térmica que estamos estudiando, obtenemos una máquina que gracias a un consumo de trabajo o de potencia, que gracias a un consumo de trabajo o de potencia, retira calor de la fuente fría, retira calor de la fuente fría y la introduce a una fuente caliente. A esta máquina se le da el nombre de refrigerador. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? Cerecedo, ¿requieres que vuelva a repetir? Ok, vuelvo a repetir. Para que una máquina térmica inversa funcione, se requiere de adicionar trabajo o potencia. ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible retirar energía en forma de calor de la fuente de baja temperatura y llevarlo a la fuente de alta temperatura. Para que esto se pueda lograr, entonces hay que adicionar ¿qué? Trabajo o potencia. ¿Sí?
Y al adicionar trabajo-potencia, obtenemos lo siguiente. Dice, estamos estudiando y obtenemos una máquina que gracias a un consumo de trabajo de potencia, retira calor de la fuente fría y la introduce a la fuente caliente. Y a esto se llama máquinas inversas. Máquinas inversas. ¿Qué característica tiene una máquina inversa? Los flujos de calor están en sentido contrario. Y para hay que adicionar ¿qué? Trabajo, potencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Profe, ¿Estamos de entonces, acuerdo? profe, Sí, si no te escucho. existiera ese trabajo que ingresa al ciclo, en lugar de enfriar la comida, más bien el refrigerador se calentaría, ¿no? Sí, por lo aislado que está, sí. Probablemente sí. Probablemente sí. Es más, de hecho, si estuviera así abierto como está ahí en la diapositiva, aunque estuviese funcionando y adicionando trabajo, todo tu sistema se calentaría. No funcionaría. Para que ese refrigerador pueda funcionar, tiene que estar cerrado. Si se te llega a olvidar tu refrigerador abierto y lo dejas así, en lugar de que encuentres baja temperatura, lo que vas a encontrar es un aumento de temperatura en toda tu cocina o en donde tienes el refrigerador. Así es. No, ¿Qué tipo pero de sistemas que... a lo que me Ajá, refiero es que te aunque escucho. esté cerrado, si no se le ingresa trabajo, pues es que dice que ahí que consume trabajo para retirar calor de una fuente fría. Si no consumiera Así es. trabajo, en lugar de enfriar la comida, eh, más bien la comida le pasaría el calor a las paredes del refrigerador, como lo que pasaba con el café, ¿no? Depende. Todo va a tender al equilibrio térmico. Si tu comida está más caliente que tu aire circundante, pues entonces tu comida se va a enfriar y va a alcanzar la temperatura del aire circundante. Si tu comida está más fría que el aire circundante, entonces el aire circundante le va a pasar energía a la comida. Todo va a tender al equilibrio térmico, en este caso, porque no hay adición de trabajo. Es por decir, finalmente, si tú dejas tu taza de café, pues tu taza de café va a tender al equilibrio térmico, es decir, que va a alcanzar la temperatura del aire circundante. Entonces depende cómo está tu comida. Si tu comida está a la misma temperatura que la de la cocina, pues así se queda. Pero si tu comida está a más alta temperatura, entonces tu comida va a perder energía y se le va a entregar al aire circundante. ¿De acuerdo? Sí, ¿De gracias, profe. acuerdo? Ok, continuamos. Bomba de calor. Bomba de calor. Cuando una máquina frigorífica opera entre una temperatura alta y una temperatura baja, en este caso dice temperatura ambiente, y si la temperatura alta es mayor que la temperatura baja, es decir, que la temperatura de la fuente fría coincide con la temperatura exterior del medio ambiente, la máquina térmica inversa suele llamarse bomba de calor. Bomba de calor. Ok. ¿Quién entendió el concepto de bomba de calor? Bien. Ok. Jóvenes, por favor, en términos prácticos, ¿cómo identificar o cómo diferenciar entre una bomba de calor y un refrigerador? ¿Cómo diferenciar entre una bomba de calor y un refrigerador? Los dos equipos son máquinas inversas. Los dos equipos son máquinas inversas. Es decir, requieren del ingreso de potencia o de trabajo para que puedan operar. Las dos máquinas retiran energía en forma de calor de la fuente baja de temperatura. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Levanten su mano. Ok, ok. Gracias, gracias. ¿Cómo diferenciar, jóvenes? ¿Qué es lo que hace un refrigerador? Retira energía en forma de calor del espacio refrigerado. ¿Qué es lo que hace
una bomba de calor. Una bomba de calor, jóvenes, es el aire acondicionado, es como el aire acondicionado que tenemos en una edificación operando en diciembre o en invierno. Entonces, cuando tenemos, jóvenes, una bomba de calor, y por ejemplo, supongamos que estamos en Toluca a 3 grados Celsius y sentimos frío, ponemos a operar una bomba de calor para que nos suba la temperatura de confort a 23 grados Celsius. Dicen, pero profe, ¿cómo lo vamos a identificar? El refrigerador te enfría el sistema, retirando energía de la fuente de baja temperatura. La bomba de calor ingresa calor al sistema o, o al cuarto acondicionado, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente. Tengo aquí el refrigerador, por favor. Con esto terminamos la clase. Retiro calor del espacio refrigerado y envío calor al aire circundante, es decir, al de la cocina, a la fuente de alta temperatura. ¿Estamos de acuerdo en el concepto? ¿Qué hace el refrigerador? Retira energía del espacio refrigerado. Esta es la energía útil, la energía que estoy retirando. Esta es la energía útil, el calor retirado de la fuente de baja temperatura. ¿De acuerdo todos? Levanten su mano, que no se les vaya a olvidar. Vamos contigo, Gamiño, y con todo el grupo. Entonces, la energía útil es el calor retirado del espacio refrigerado. ¿Están de acuerdo? Porque nos interesa enfriar el espacio refrigerado. Vamos con la bomba de calor. La bomba de calor, jóvenes, tenemos el espacio calentado, es decir, la habitación de casa, la oficina. Y tenemos, jóvenes, un medio ambiente adverso. Tenemos una baja temperatura, ¿sí? Por decir, si estamos en Toluca, estamos a 3 grados Celsius. ¿Qué es lo que hace la bomba de calor? A través del ingreso de potencia o de trabajo, retira energía de la fuente fría y lo ingresa al espacio acondicionado. Entonces, el calor útil es el calor que ingresa al espacio acondicionado. ¿Cuál es la energía útil en el refrigerador? El calor que retiras del espacio refrigerado. ¿Cuál es la energía útil de la bomba de calor? El espacio, el calor que llega al espacio acondicionado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Pregunto, ¿cuál es la energía útil en el refrigerador? ¿Cuál es la energía útil en el refrigerador? ¿El calor que retiras de qué? ¿Del espacio qué? ¿Del espacio qué? Refrigerado. ¿Cuál es la energía útil en la bomba de calor? La energía que ingresa al espacio acondicionado. ¿Sí? Jóvenes, exactamente, el calor agregado. Jóvenes, para poder evaluar, jóvenes, estas dos máquinas, existe el coeficiente de desempeño. Y el coeficiente de desempeño, jóvenes, el coeficiente de desempeño, siempre lo vamos a ver así. Lo que cuesta entre lo que deseamos. Lo que cuesta entre lo que deseamos. Y para el refrigerador es la energía útil, la que retiramos del espacio refrigerado, entre
la potencia requerida. Y este sería el coeficiente de desempeño del refrigerador. ¿Cómo sería el coeficiente de desempeño de una bomba? La energía útil, que sería QA, entre la potencia requerida. ¿Ok? Lo vemos la siguiente clase, jóvenes. Por favor, lo vemos la siguiente clase y vemos estos conceptos, lo que es el coeficiente de desempeño de la bomba de calor y de refrigerador, y resolvemos el problema que se quedó pendiente de la máquina térmica. Corrijo ese error, por favor. Gracias. Bendiciones. Termina la grabación. Profe, ¿podría regresarle a la pregunta que nos hizo de la que va a venir en el examen, la teórica? ¿Cómo crees? Ya lo vemos el día del repaso. O bueno, ¿De es qué fue? que lo que ¿De qué lo que fue? lo que me faltó es que según yo escuché que era B, pero luego dijeron que era D. No, a ver si está aquí. Permíteme. Ah, gracias. No, ya no está. Ya no la tengo. Deja veo. No, es D. Es D. ¿Ok? Va, para Es cambiarlo, D. porque yo le puse B, pero entonces es D. No, es D. No, pero olvídate de eso. Olvídate de eso. O sea, obviamente